1h30. Você quer dividir? 2 dias? Porque dice que es una clase, ¿sí? Eu acho melhor deixar Não. Até porque só tem essa outra aula nesse dia, que é o de 4. Mas como que seria essa divisão? Não, e isso vai depender de vocês. No, yo te digo nomás por ustedes, porque 3 horas ustedes no van a quedar concentrados 3 horas. É mínimo, é 1h30 concentrado. Mas sabe qual é o problema, doutora? Sim. A gente só tem essa aula, não tem aula nenhuma, só tem um programa. Mas como que seria dividido Não, essa e de manhã? Não tem. Não, De manhã não tem. Não tem. Não. E outro dia? Que dia você tem 1 hora livre? Hoje de manhã. Na quarta-feira a gente tem de manhã. Não. No, yo te digo para no darle 3 horas extensas seguidas. Pode ser de manhã. Hoje de manhã, porque hoje não tem aula de manhã. Segunda e sexta. Sexta tem. Sexta não dá. Sexta Tem que ser hoje. Só hoje. E tem tudo livre. Livre. Só Não não tem a tem. sua aula. De manhã não tem. Não tem. Sí, porque viste que, por ejemplo, yo ahora estoy entrando a trabajar en APS. Y para mí de manhã fica difícil. Doutora, mas tem outras aulas que a gente também tem 3 seguidas. Tem? Tem. Ah, beleza. Sênior cirúrgica tem. Eu pensei que eu me É só uma sugestão. A cada hora de aula, a senhora libera a turma 10 minutos. Todos os professores fazem aí isso. sim. Aí a gente vai ao banheiro, quando Sí, usar ahí a volta. sí. Sí, no hay problema. Yo pensé que solo conmigo nomás tenía 3 horas seguidas. Tá, beleza. Então, isso nomás eu queria. É o que eles falou, os professores quando tem aula seguida, ele dá, a cada 1 hora ele dá um intervalinho de 10, 15 minutos. Sí, porque eso te digo, cansa mucho. Y la concentración también ya se va. O Christian vai 3 horas, igual o Léo. No hay problema. Ah, eu vou pegar. Não vai ficar.
É que tá sentando Ela aqui. tá sentada ali. Ah, tá lá. Ela mudou de lugar, mas a gente já descobre mais ela. Vem cá, Adeu. vem cá. Doutora, é a Vem cá, deixa eu sentar com a doutora. A doutora não tá me vendo. Você mudou de lugar. Que rápido era Tá bom? O delegado e a vista. Ai, meu Deus. vocês dois que eu vou mais falar então. Sim. É o Deus. Obrigado. Tá bom então. Nossa. Ai, Vamos começar? Cada lista. Não chegou ao final. Não, tá passando ainda. Quem falta assinar ainda? Rapidinho pra frente, pra um. até os dinossauros tiveram câncer. Então, De ahí provenía. Para ver que como extenso es. todo mundo já assinou? Não? Por quê? Volta. ¿Cuántos son totales? Ah, ¿O esto es que venga não, dá uns 40 aí, mas não tem a. É tratar a questão de. 28 tem normalmente na aula. Tem Na prova vídeo, 50. tem para contar. Mas eles não passam pra gente a lista de todos os alunos. A gente não sabe certinho. Onde deu 28? Yo venía con algo para acá con la. Acá. É Joanides. Certo? ¿Cómo se llama? Joanides. Larissa. Larissa. Ana. Sergio. Sergio eu conheço. Conhece? Modelo. Ele. Bruna. Everton. Everton. Luiz. Samuel. Marcos. Tem dois Marcos. Marcos Roberto. Roberto. Eu, Marcos Henrique. Edma. Edma.
Deidemar. ¿Cómo es? Deidemar. Chama de Cristina. Cristina, mais fácil. Larissa. Larissa tem dois. Larissa de Moraes e Larissa da Silva Presta. Lucas. Maicon. Que é o irmão dela. Esse é Vinícius. Vinícius. Vinícius Ferreira. Tem dois Vinícius. E eu Vieira. Hugo é lá atrás, nosso amigão. Neto de médico. Esse é Não, eu tinha 3 anos. Era aqui é Vinícius. Aqui é o Marco ou o Marco? É o Júlio de Marco, né? Não. Pedro Santos. Como é que é? Edmir. Ah, que ficou meio esquisito aqui hoje. Edmir. Virgínia. H. É o Marcos. Jéssica. Jéssica. Tem 2 Jéssicas. Daqui a pouco eu ia memorizar. Vou fazer letras de cor. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar vamos a terminar y terminar después para empezar la otra clase. Y después de este para hacer un resumen. Y ahí como ya le dije, pero tienen que hacer en la clase para poder evaluarle y así para buscar el punto para el examen. ¿Está bien? Aprova quem das perguntas faz vocês. É difícil a prova, é culpa de vocês. Aprova as perguntas. Vocês que vão fazer. Maravilha. Vamos fazer a aula. E aí você que faz as perguntas na sala. Para a prova só desses que eu vou escolher. Entendeu? Então, se a prova é difícil, a culpa vai ser de vocês. Imagina a pergunta do Marco. De quem? Do Marco. Que ninguém sabe responder, não. Ninguém? Não. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, la oncología abarcaba más de 80 millones antes. En la época de dinosaurios ya empezaba a atender. 3.000 antes también de Cristo, las momias escritas con cáncer de hueso empezaron a atender. ¿Cómo empezaron eso? Ellos empezaron a estudiar que las momias cuando se morían, la cabeza de la momia empezaron a quedarse hueca en la parte frontal. Entonces ellos abarcaban desde ahí el estudio para ver qué es lo que esa momia tenía. Entonces ellos dejaron la momia en una parte para hacer el estudio de eso. Y de ese entonces empezaron a hacer estudios y más estudios. Y más adelante vamos a estar viendo. En 1600 a.C. también empezaron también a tener los primeros cánceres de mamas, que empezaron a tener la úlcera. Ellos estudiaban y querían saber por qué se formaba la úlcera, entonces abarcaba de ese el estudio. Entonces, ¿alguien buscó la puerta? Por esta vez vas a entrar. Olha isso, no primeiro dia, depois não vendo certinho. Que seja a primeira vez, né? Que sea la primera y última vez. Chega mais gente. E aí, galera? Buenas tardes. Buenas. Aquí a lista. A aula começa às 2, eu vou esperar até 2h05. Não, hoje não é a primeira vez, só tá chovendo. Só um pouquinho. Pode sentar de nuevo y pasar al compañero. Entonces, Hipócrates nombró a los tumores como los carcinomas o carcinomas, haciendo referencia a los parecidos en crecimiento de tasa de cangrejo. Entonces, el Hipócrates, para definir cómo era el cáncer, él pensó, yo tengo que tener una base para poder definir el cáncer. Entonces, él pensó, ¿cómo voy a definir eso? Para poder estudiar, entonces él puso el nombre de carcinoma, que significa cangrejo. Y ahí vamos a entender por qué él puso cangrejo
el nombre de cáncer. ¿Está bien? El cáncer, la segunda causa de muerte, él representa el ciclo de todo e indica que ocupa el primer lugar desplazando las enfermedades cardiovasculares. La posibilidad de entender a un paciente con cáncer es alta. Conocer fundamentos de la enfermedad es esencial para el futuro médico en general. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer no es solo una enfermedad, sino muchos rasgos comunes, el crecimiento anormal de las células anormales. El cáncer es causado por el crecimiento sin control de una sola célula. Entonces, ¿qué es el cáncer? Es el crecimiento sin control de una sola célula. No es de varias células, sino es de una sola célula, desencadenando por mutaciones en su ADN que afecta circuitos genéticos, que regula la división y la muerte celular. Entonces, ¿por qué es importante saber que es solo una célula? Porque a partir de esa una sola célula tiene las mutaciones genéticas de ADN. ¿Está bien? ¿Hasta ahí ok? ¿Una pregunta? No todos los cánceres son iguales, ni todos los pacientes con cánceres están condenados a morir por la enfermedad. Entonces, no todos los cánceres son iguales. Cada cáncer es diferente y cada cáncer es diferente para cada persona. Por ejemplo, algunas personas tienen cáncer de mama. A una le agarra mal, a una no le agarra tan mal. Dependiendo de las mutaciones genéticas que le va a agarrar, que le va a abarcar a la persona que va a abarcar con el cáncer. Entonces, no todos los que tienen cáncer también mueren. ¿Por qué? Porque dependiendo el estadio y la gravedad del cáncer, va a ser el tratamiento y va a tener la disminución de las mutaciones genéticas. Muchos pacientes, aún no sean curados, pueden vivir con el cáncer. En no pocas ocasiones, las enfermedades neoplásicas pueden ser menos importantes para el estado global de la salud del paciente que otras enfermedades. La leucemia como paradigma del cáncer. ¿Cómo es paradigma del cáncer? Que va a abarcar qué significado del cáncer tiene. La leucemia es una forma especial de cáncer. Para no decir, ese tiene cáncer, se usa una forma especial, tipo un nombre, digamos, especial. Se usa la palabra leucemia. Representa una paradigma para la comprensión de las neoplasias malignas, ya que fue el primer cáncer que se podía observar y medir a través de los reencuentros microscópicas sanguíneas en una encarnación especial del cáncer. En el siglo XIX, la leucemia infantil había sido meticulosamente analizado, confundía y frustraba a los médicos. Entonces, en el siglo XIX ellos querían saber qué es lo que tenía el paciente. Entonces empezaron a estudiar mediante los reencuentros sanguíneos por los microscopios. ¿Cómo? ¿Alguien más? ¿No? ¿Qué? Falou no que ela fala mais. John Benz, no sé pronunciar bien su nombre. En 1845 el patólogo inglés reportó una serie de casos similares de pacientes que fallecieron con esplenomegalia y cambios en el color de la consistencia de la sangre. En la autopsia, uno de estos enfermos creyó encontrar la razón subyacente a los síntomas, lo que sangre estaba lleno hasta los topes glóbulos blancos. Entonces, el patólogo inglés empezó a la investigación porque había varios pacientes con el mismo síntoma que se estaban muriendo. Y él dijo, tiene que haber una causa. Y empezaron el estudio para ver la razón de la cual, porque casi todos los síntomas eran iguales. Pensó que el enfermo había fallecido por una infección. Los glóbulos blancos son los principales componentes de la pus, pero empezar de buscar con interés no encontró el origen de la pus. Todavía la ciencia médica no estaba preparada para entender la leucemia e interpretó que la sangre se había echado a perder.
había supurado por propia voluntad, lo llamado una supuración de la sangre. Hasta entonces, el patólogo Inés no entendía todavía lo que pasó, entonces para él no perder la investigación, él agarró, en vez de llamarle Eusebia, él puso nomás la supuración de la sangre, porque todavía no tenía concreto de cómo iba a ser llamado esa enfermedad. Rodolfo Virchow, el investigador alemán, en 1921 a 1902 conoció el artículo realizado por el Ben y publicó en 1845, a los 4 meses de la autopsia realizado por un caso similar al de Ben, y comenzó a preguntar si la sangre misma no sería anormal. Entonces él mismo preguntó, ¿será que la sangre misma no sería anormal y la propia sangre mismo está infectando y está matando a las células que no tienen, que las células no cancerosas, o sea, que no tenían las infecciones? Él mismo se preguntó eso, ya que no había ninguna razón por la que la sangre se transformaba así de golpe. Él nomás empezó a la investigación y él mismo pensó, ¿cómo el mismo cuerpo va a empezar a envenenar a sí mismo? Entonces él dijo, no, algo está mal, el cuerpo mismo está produciendo una reacción contra esta enfermedad. Virchow fue incapaz de explicarlo lo que estaba sucediendo, pero le dio un nombre que estaba observando Weisler, la sangre blanca, y más tarde en 1847 rebautizó con el nombre académico de la leucemia, el griego leucus, que es blanco, y semia, que es de la enfermedad. En encontrar el humorismo galeno todavía vigente en mente de muchos médicos de aquella época, Virchow pasó a defender la nueva idea de patología celular. El patólogo de formación se lanzó a un proyecto al que decidía toda su vida describir las enfermedades humanas a simples términos celulares. Entonces, hasta entonces, en 1850, pensaba que el concepto neumónico para tratar de explicar la causa de las enfermedades. Cerrando el círculo que había en 1665, Robert Hooke, al examinar el microscopio, una certeza al carnoporche, y observar que estaba formado por una serie de celdillas de color transparente, ordenadas de manera semejante que las células de una colmena. Entonces, a partir de 1850, ya el Robert Hooke dijo, tiene que tener una definición más específica. ¿Cómo yo voy a describir la célula? Entonces, él empezó a comparar como una de colmena. ¿Saben qué es colmena? No. La de avispa. De avispa, como en portugués. Lo que hace la avispa. Piel, colmena, como en portugués. ¿Quién me va a ayudar? Quem tem lápis para desenhar? Tem? Corretor? Moça, lá na sala 3 tem lápis. Professora, Tem? na sala aqui da frente. Lápis não, eu acho que Peraí, que eu vou pegar aqui. Esse. Ah, colmeia. Aí já resolveu já. Colmeia. As casas da... Não. É assim, colmena. Sim. Como é? Colmeia. Y entonces, él a partir de eso, el estudio, él dijo, no, para yo definir entonces qué es la célula, voy a compararle con una colmena. Entonces, a partir de ese vino la palabra célula. Entonces, la célula es semejante a una colmena, por eso partió ese nombre. ¿Está bien? Sí. Ahí está. sala 3 está mais equipada que essa. Sala 3, quem está? Eu sou amiga. Sala 3. Só não tem cachorro, né? Eita, linda. La teoría tal como se considera hoy podemos resumir en 4 posiciones. Entonces, el principio de todo el organismo que está compuesto de células.
En las células tiene lugar de reacción metabólica del organismo. Las células provienen no tan solo de otras células preexistentes y las células contienen el material hereditario. Entonces, estos cuadros proporcionan la teoría celular. Sin este cuadro no puede componer la teoría celular. Pueden poner, para hacer, ahí después entregan cuáles son los tipos de la teoría celular. ¿Está bien? Ahí después lo vamos a entregar. Yo vou falar o que eu vou pedir. Então, son cuatro, que en el principio de todo organismo están compuestos de células. En las células tienen lugares de reacciones metabólicas del organismo, que el propio organismo puede metabolizar al otro organismo. Las células provienen las células provienen tan solo de otras células preexistentes. Entonces, puede preexistir o puede depender de otras células, no solo sus células mismas, sino también puede depender de otras células. Y las células que contienen material hereditario, sí o sí tienen que tener el material hereditario. ¿Por qué es importante? Porque hay cánceres que son hereditarios, que va de familia a familia. Por eso es muy importante estas cuatro teorías tener en cuenta siempre. ¿Está bien? Estoy hablando muy rápido o están entendiendo. ¿Entiende bien español? ¿Entiende bien? Comprendo. ¿Comprenden? Me frena cuando hablo muy rápido. Un minuto. Vou mandar para você a aula agora, eu vou mandar no grupo. Sim. Então vamos continuar. Como é tudo? Revólver. Eu vou mandar. Eu mando agora já. Aí você acompanha já. Vou enviar tudo a aula já. Eu só não entendi direito, professor. A gente que faz as perguntas. Essa parte aí que eu fiquei meio. Eu também. Vos no entendiste eso. Por ejemplo, vos podés crear acá. Tipo, ¿de dónde, por qué se le reconoce como celular? ¿O de dónde abarcó ese nombre? ¿O quién creó ese nombre? ¿Entendeu? Ahí vos te respuesta ahí. Tipo, vas a crear una pregunta y vas a responder. Vos luego, tipo este. ¿Cuál es? ¿Qué es cáncer? ¿Qué? E se a gente falar assim, quais são as. Por exemplo, a teoria celular. Sí. A gente vai dar. Ahí ustedes hablan. Lo más grande e importante nomás. No vamos a entrar en cosas chiquititas que no le va a servir. ¿Está bien? ¿Entendiste? Bueno, ahora vamos a hablar de las células solo nacidas de otras células. El crecimiento podía ocurrir únicamente de dos maneras: hiperplasia o hipertrofia. En la hiperplasia existe un aumento del número de células. En la hiperplasia, entonces va a haber aumento de
de células. Y en la hipertrofia el número de células no aumenta, pero están aumentadas en tamaño. Entonces, va a estar aumentado en tamaño, pero disminuido en cantidad de células. Esa es la diferencia. Acá ya hay una pregunta también de examen. ¿Qué diferencia hay entre hiperplasia e hipertrofia? ¿Qué? É óbvio. ¿Por qué? É muito difícil. ¿Es difícil? Hiperplasia e hipertrofia, la diferencia. En hiperplasia que hay aumento del número de células, va a estar aumentado las células en cantidad. Hipertrofia va a estar aumentado en tamaño y disminuido en células. Solo esa es la diferencia. Uno va a ser en tamaño y el otro va a ser en células. Esa es la diferencia. Nada más esa es para saber. Inclusive hasta por preguntas, si vos entendiste con tus palabras, pueden explicar. ¿Ya? La elaboración de estos nuevos conceptos, hiperplasia e hipertrofia, sobre el crecimiento normal, hizo pensar a Wirth que pasaría lo mismo al crecimiento patológico. Así que con la ayuda del microscopio descubrió la hiperplasia descontrolada e inespecífica a la que denominamos neoplasia. ¿Por qué él puso neoplasia? Porque va a empezar a multiplicarse rápidamente en números y en cantidades. Wirth sentaba la base científica para la futura comprensión del campo